Buenas noches, hermanos. Aunque no me quieran creer, estoy transpiradísimo. Y no es por la batería. Bueno, es un privilegio, verdaderamente, poder estar acá esta noche. Estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes. Gracias, Josu. Mientras busco mi machete, el día de esta noche, quería contarles que, Miguel tiene la virtud de darnos, por ahí cuando tenemos que compartir un mensaje, nos da muchos días de anticipación, entonces nos podemos preparar. Pero debo confesar que en esta última 15 días tuve que cambiar el mensaje rotundamente porque el Señor habló en mi vida con algo nuevo y cambié el mensaje completamente. Así que ojalá que así como el Señor me habló a mí, pueda hablarte a vos y pueda compartirte, ¿no?, de todo lo que el Señor me habló a mí en este último tiempo. Voy a pedirte que me acompañes al libro de Job. ¿Sí? Vamos a leer el libro de Job. Vamos a empezar desde el capítulo 1 y vamos a terminar el 42, pero no vamos a leer todo el libro, te lo prometo. Todos queremos volver a casa en algún momento. Así que vamos a empezar ya y nos ponemos serios. Y antes de leer, te voy a pedir por favor que me acompañes en oración. Vamos a tener una oración. ¿Sí? Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque en esta noche podemos estar juntos como familia, como iglesia, papá. Queremos darte gracias porque podemos abrir tu palabra. Y ahora queremos pedirte, Padre, que intervengas en esta noche, Padre. Que puedas hablarnos, que puedas hablar a nuestros corazones, Padre, que puedas dejar palabras fijas en ellos, Padre, y cuando nosotros pasemos por momentos de angustia podamos recordar tu palabra, Padre. Bendito sea tu nombre, te damos gracias por todo. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, te voy a pedir que me acompañes a Job capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar leyendo. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. La tierra de Uz, yo estuve buscando geográficamente lo que hoy podría llegar a ser la tierra de Uz, o Edom, está entre el sudoeste de Jordania y el sur de Israel, o lo que sería el noroeste de Arabia. Todo ese lugar sería lo que era la tierra de Uz en ese momento. Un sector muy grande abarcaba. Y el escritor de Job, que no se sabe con exactitud quién es, define un perfil de Job en este versículo número 1 y dice que era un hombre perfecto, que era un hombre recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Qué pedazo de currículum, ¿no? Versículo número 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yutas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que compartiesen con ellos, y bebiesen con ellos, perdón. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Como leíamos antes nosotros, Job tiene 7 hijos, o tenía 7 hijos, exactamente igual que el número de días de la semana. Y evidentemente cada uno de sus hijos tenía un día para hacer un banquete. Y invitaba a sus 3 hermanas a esos banquetes. Y vemos que Job también enviaba cada vez que terminaba un día, y empezaba uno, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, y prestemos atención a esto: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, perdón. Y esto nos puede dar a entender un poquito por qué se daba este perfil de Job, ¿no? Él tenía día a día la costumbre de ofrecer holocausto para pedir perdón por quizá un pecado que haya cometido cada uno de sus hijos. Y esto cada uno de los días, todos los días se levantaba temprano. Encontramos que Job tenía una hermosa conexión con Dios, ¿sí? Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Y esta práctica nos da a entender justamente por qué se decía de este currículum de Job, de que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y ahora vamos a agregar otro punto, que es: no hay otro como él en la tierra, que más adelante lo vamos a leer.
Vamos a hablar un poco de las bendiciones también de Job para seguir entendiendo el entorno de Job. Job tenía una esposa, Job tenía 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, una hacienda de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Muchísimos criados. Y para hacernos una idea o para traer un paralelismo a nuestra actualidad, yo pensaba, ¿no? Porque podemos confundir que Job era una persona que tenía un campo con muchos animales. Y no es así. Para que nosotros nos demos una idea, nosotros que somos futboleros, yo traje algo que puede llegar a asimilar lo que era Job en nuestra actualidad. Hay un señor que se llama Mansur bin Zayed. ¿Quién lo conoce? Levanta la mano. Nadie lo conoce porque es un jeque árabe, dueño del club Manchester City. ¿Sí? Es el dueño del Manchester City. Allá levantan la mano. Bien. Este señor es el dueño del club más caro de la Premier League y el valor en euros de este club es de 1.19 mil millones de euros. ¿Para qué traigo esto? Alusión de que entendamos de que Job no era un señor que tenía campos y animales. Era una persona muy rica, muy bendecida por el Señor. Hasta existe la posibilidad de que Job haya sido rey en la tierra de Uz y Edom. ¿Dónde vemos esto? En Job 19:9 dice: me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. No lo sabemos con exactitud, pero podría ser. Y todo esto nos va dando a entender quién era Job, cuál era el entorno de Job. ¿Sí? Versículo número 6, seguime acompañando, vamos a seguir leyendo. Dice: y un día vinieron y se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Nosotros en el Antiguo Testamento sabemos bien que cada vez que se nombran a los hijos de Dios estamos hablando de los ángeles. ¿Sí? Y venían a rendir cuentas a Jehová, entre los cuales también vino Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has encerrado alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene? ¿No sobreguardás todo lo que él tiene? ¿Vos no protegés todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y sigue diciendo Satanás: pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia de Jehová. ¿Qué está ocurriendo acá? Tenemos a Jehová, todos los ángeles vienen delante de él a rendir cuenta, y con ellos viene Satanás. Y Jehová expone a su siervo Job delante de Satanás y le dice: ¿viste a mi siervo Job? ¿Viste lo que él es, la integridad de esa persona? Para lo que Satanás responde que Job le obedece y Job tiene esa integridad solamente porque es por puro interés. Que si le quitase todo lo que él tiene, todos los bienes que él tiene, él no sería como es, él no sería íntegro como es. Satanás expone su punto de vista con respecto a la lógica de la vida de Job. Job te obedece por puro interés, pasándolo en limpio. Tú siempre lo proteges y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas, sus ovejas, llenan la región. Pero ahora te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Esa es la traducción al lenguaje actual del versículo que leímos antes. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y ya se había puesto en marcha el plan de Satanás. Aún estaba éste hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, este hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en la casa de sus hermanos el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron sus hijos. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20, presta atención, hermano, a esto. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y yo pensaba mientras leías esto, ¿no? Porque muchas veces uno escucha esta historia, la lee, la escucha en una prédica, la escucha por un hermano que le comparte algo y conocemos esta historia de Job. Pero el Señor tiene esta forma, ¿no? De que de repente vos estás leyendo otra vez Job y te encontrás con que el Señor te habló de una nueva manera. Te habló con actualidad. Te habló de tu actualidad. Habló a tus problemas. Entonces se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y sigue diciendo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y yo quiero hacer hincapié en esto, hermanos. Una persona que tenía un muy buen pasar económico, que estaba rodeado de una hermosa familia de 7 hijos, de 3 hijas, de su esposa, de que había banquete y felicidad seguramente todos los días, de repente se encuentra con que todo se termina. De que sus hijos mueren y de que todas sus riquezas ya no están. Y el plan de Satanás seguía en ejecución. En todo esto no pecó, versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. ¿Y sabes qué? Satanás se equivocó. Por primera vez Satanás se equivocó. Se equivocó al desarrollar esta lógica con respecto a la vida de Job. Él dijo que él lo iba a maldecir en su propia cara, y Job no lo hizo, Job lo adoró. Y sabes qué, mientras leía esto reflexionaba en mi propia vida. ¿Cómo reaccionamos al recibir una mala noticia, hermanos? ¿Cómo reaccionabas vos al recibir una mala noticia? Pues yo estoy seguro que malas noticias no tengo yo en mi semana. Todos podemos tener malas noticias. ¿Y si son 2? ¿Y si son 3? ¿Y si son 4 malas noticias en el mismo día? ¿Existe adoración en nuestra boca? ¿Existe postrarnos ante el Rey y seguir bendiciendo su nombre? ¿Cuál es nuestra reacción cuando tenemos problemas económicos? ¿Cómo nos comportamos cuando pasamos por momentos de necesidad? ¿Qué escucha Dios de mi boca cuando estoy en la prueba? ¿Adoración? Vamos a pasar al capítulo 2. Por favor, acompáñame, vamos a seguir leyendo. Porque esto no termina acá. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y qué actitud tan imitable la de Job, ¿no? Ojalá nosotros podamos manejarnos así. Hermanos, si vos te manejas así, te felicito. Pero a mí a veces me pasa que tengo problemas en mi vida, tengo problemas en mi semana, tengo cuestiones en mi trabajo, tengo cuestiones en todas las áreas de mi vida, y muchas veces no hay adoración en mi vida con respecto al Señor. Primero intento solucionar mis problemas y luego darle la honra al Señor. Pero ¿cómo soluciono mis problemas? Con mi fuerza, con mi propia inteligencia, con lo que yo creo correcto. Respondiendo Satanás, versículo 4, capítulo 2,
dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Nuevamente, Satanás, exponiendo lógica satánica delante de Jehová, y le dice: obviamente, cualquier persona va a dar todo lo que tiene para salvar su vida, pero tocale su vida. Tocale su vida, vamos a ver si sigue reteniendo esa integridad. Y Satanás expone nuevamente este punto de vista con respecto a la lógica y la integridad en la vida de Job. El hombre es capaz de todo, el hombre es capaz de darlo todo para salvar su vida. Y se va a poner en marcha esta segunda parte del plan de Satanás. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces la mujer de Job, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, y Satanás se equivocó por segunda vez con la vida de Job. Satanás se equivocó nuevamente con la lógica de vida de Job. Ahora a mí me gustaría que rapidito recapitulemos un poco, porque se me pudo haber saltado algo o no se pudo haber entendido algo. Estamos hablando de una persona muy poderosa que posiblemente haya sido un rey, que tenía hijos, tenía muchísimos criados, tenía muchísima gente a cargo. Y de repente se encuentra con que habían matado a sus criados, habían robado y matado sus ovejas, sus camellos, su yunta de bueyes y sus asnas. Mueren sus 7 hijos, mueren sus 3 hijas, su mujer le aconseja maldecir a Dios y morir, su cuerpo estaba repleto de una peste desde la punta de los pies a la coronilla. Y el capítulo número 7, versículo 5 dice textualmente: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Y perdóname que reflexiono otra vez en este punto, pero me parece maravilloso y el Señor ha hablado en mi vida con respecto a esto. Porque yo he tenido días difíciles, yo he tenido malas noticias de distintas áreas de mi vida, pero no ni siquiera se acercan a esto. Y muchas veces mi fe flaquea y reposa mi fuerza sobre mi fuerza, reposo yo sobre mi inteligencia y dejo a Dios a un costado. Intento resolverlo yo y ¿sabes qué? No lo puedo resolver. Y ahí es cuando me acuerdo que tengo un Dios soberano, grande y eterno. Tendría que ser al revés. Primero yo debería acudir a mi Dios, grande, soberano y eterno, para que Él resuelva mis situaciones. ¿Dónde queda mi integridad cuando vienen los tiempos difíciles, hermano? ¿Sigo siendo fiel a Dios? ¿Lo sigo buscando en oración? ¿Sigo leyendo la palabra? ¿Sigo buscando su dirección? ¿O somos fatuos? ¿Sabes cuál es la definición de un hombre fatuo? Lleno de vanidad infundada, un ridículo, básicamente. Luego de este segundo ataque que recibe Job, donde Satanás se vuelve a equivocar, encontramos un debate entre Job y 3 amigos, ¿sí? Que no lo vamos a leer y no vamos a indagar en profundidad en ello por amor al tiempo, pero lo vamos a nombrar algunas cuestiones que sí son importantes. Y lo vamos a dividir en 3 ciclos. El primer ciclo lo encontramos en el capítulo 13 y 14, si alguno está anotando y lo quiere leer. El segundo ciclo se encuentra en los capítulos 15 y 21 y el tercer ciclo se encuentra en los capítulos desde el 22 al 28. Donde encontramos las palabras de sus amigos, de los amigos de Job, y digo amigos entre comillas, que sus nombres eran Elifaz, Bildad y Zofar. Y encontramos fragmentos que verdaderamente nos dan a entender de qué se trató esta conversación entre Job y sus amigos. El capítulo 4, versículo 8 dice: aquellos que siembran injuria, eso cosechan.
El capítulo 6, versículo 1 dice, aquel que abandona el temor de Dios. Capítulo 13, versículo 15, ¿será el hombre más justo que Dios? Capítulo 11, versículo 14, quita de ti la iniquidad. Capítulo 15, versículo 4, no tienes temor de Dios, tu boca declaró iniquidad. Capítulo 18, versículo 5, la luz de los impíos será apagada. Capítulo 20, versículo 5, la alegría de los malos es breve. En síntesis, sus amigos le estaban diciendo a Job, cada uno obtiene lo que merece. A vos te pasa lo que te pasa porque seguramente estás en pecado. ¿Te suena esto, hermano? Esto que te pasa a vos seguramente te pasa porque estás en pecado, estás haciendo las cosas mal. Sus amigos expusieron su punto de vista con respecto a la lógica de la vida de Job, así como lo hizo Satanás, ahora lo hicieron sus amigos. ¿Y sabés qué, hermano? Nosotros habíamos leído antes que Dios había expuesto el nombre de Job delante de sus ángeles diciendo que era un varón recto, temeroso de Dios. O sea que todos estos señalamientos que estaban haciendo sus amigos eran equivocados para con Job. Nunca asumamos que la abundancia o la prosperidad es favor de Dios y nunca asumamos que la calamidad es desaprobación de Dios. Eso es lógica nuestra. Eso es lógica nuestra, hermano. Volvemos a leer rapidito, no hace falta que lo busques. Capítulo 2, versículo 3. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo ordenara sin causa? No había causa. Y muchas veces puede pasar, hermano, que divisemos un hermano en prueba, divisemos un hermano en conflicto, divisemos un hermano que está pasando por un mal momento, y si levantemos nuestra mano y señalemos y digamos, y le pasa porque está en pecado. No, seguramente le pasa porque algo mal debe estar haciendo. No, obtiene lo que merece. Y verdaderamente no es esto lo que tendríamos que hacer, hermanos. Job, capítulo 16, versículo 5 dice, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Esto lo está diciendo Job para con sus amigos. Esto es lo que verdaderamente tendríamos que hacer cuando identificamos un hermano en prueba, cuando identificamos un hermano que está pasando en un mal momento. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Tenemos la capacidad de parecer un hermano cuando hay alguien que está sufriendo? ¿Estamos viviendo en un periodo de prueba, hermanos? ¿Estás viviendo en un periodo de prueba? Retengamos nuestra santidad. Sigamos adorando a Dios. Sigamos diciendo que Él es soberano y eterno. ¿Vemos un hermano que está en prueba? No lo juzguemos. Alentémoslo. Riamos con los que rían. Lloremos con los que lloran. Muchas veces nuestra lógica con respecto a la vida de los demás es parecida a los amigos de Job. Y es parecida a la lógica de Satanás también. Nunca asumamos que la abundancia y la prosperidad es favor de Dios y nunca asumamos que la calamidad es desaprobación de Dios. Y va a llegar un momento en el que Job llega a su límite y llega a maldecir el propio día de su nacimiento y pide a Dios explicaciones de todo lo que estaba ocurriendo. Job nunca desaprobó el obrar de Dios, pero sí maldijo su día de nacimiento. Job había llegado a su límite. Todo lo que vimos anteriormente le había ocurrido en su vida y cada vez llegaban más cosas, y su atmósfera, su entorno era cada vez más hostil. Y Job llegó a su límite. Capítulo 31, versículos 5 al 8, dice, si anduviere con mentira, y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios con balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apresuraron en el camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mi mano, siembre yo y coma otro, y sea arrancada mi siembra. Acá lo encontramos a Job pidiéndole explicaciones a Dios, de por qué le pasaban las cosas que le pasan.
Y también encontré paralelismo en mi vida. A veces me pasan cosas, hermano. Y yo le digo al Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Y saben qué me responde el Señor? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Que acaso yo no puedo enseñarte con esta situación? Y yo te aseguro que sí, hermano. Todos los momentos que yo pasé de prueba difíciles en mi vida fueron de bendición al final. Fueron de aprendizaje al final. Luego encontramos a Eliú, otro amigo de Job, que en el versículo 35 habla y dice, ¿piensas que esas cosas piensas que esa es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré, de no haber pecado? Y yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicarán, ¿qué harás tú? ¿Qué le harás tú? Y si fuese justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Nos hace pensar, hermanos, que nuestra lógica, la lógica humana con lo que nosotros vivimos, es la lógica de Dios. Y nos hace pensar que lo que nosotros creemos como bueno, como recto, es bueno y recto. ¿Qué nos hace pensar que cuando una persona está en prueba o en dificultad, esa persona está en dificultad porque se lo merece? ¿Por qué tenemos esa lógica de merecimientos? De que 2 más 2 es 4 y que así opera Dios. Es como querer poner en una cajita de cristal chiquita a todo Dios. Y Dios es mucho más grande que eso. Dios opera más allá de lo que nosotros podemos entender. Dios trasciende a lo que nosotros podamos pensar, razonar. Nosotros pensamos con mentes humanas y vemos con ojos humanos. Y ¿sabes qué, hermano? Esto también me hacía reflexionar que menos mal que a mí no se me da lo que merezco. Menos mal que el Señor a mí no me da lo que merezco. Porque si a mí se me entregase lo que yo merezco, ¡ja! ¿Dónde estaríamos, hermanos, si nosotros recibiéramos lo que merecemos? Luego tenemos el capítulo 40-41, ya estamos terminando, hermanos. Dios se manifiesta con poder en forma de una nube de tormenta. 40, versículo 2 dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca, habla una vez, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondiendo Jehová a Job desde el torbellino dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Y lo encontramos a Job, que estaba pidiendo que Dios se presente y le explique por qué estaban ocurriendo todas las cosas que estaban ocurriendo en su vida. Y Dios se presenta. Y le dice, ¿quién te crees que sos vos? Recordemos el currículum que tenía Job. Pero ese currículum, al lado de Dios, es así. ¿Quién te crees que sos vos? ¿Vos te crees que te podés medir conmigo? Luego de esto, luego de que el capítulo 40 continúe y Dios vaya hablando con Job y le vaya dando razones, le va a dar una especie de tour virtual. Se lo va a llevar a Job y le va a enseñar diferentes lugares del mundo, diferentes cuestiones. Y vamos a encontrar que en con el capítulo 42 nos encontramos con un Job completamente diferente. Esa persona que se quejaba y que señalaba al suelo diciendo quiero explicaciones, pareciera que estamos hablando de otra persona. Luego Dios de enseñarle todo eso cambia rotundamente la forma de pensar de Job. Y dice el capítulo 42, Job hablando, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Ahora te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y yo calculo que en ese tour donde Dios se había llevado a Job, entendió que los planes de Dios son superiores, mejores, más bendecidores que los planes que tenía Job. Y que la justicia de Dios era más soberana, más eterna y mucho mejor que la justicia de Job. Por eso dice, me arrepiento en polvo. Y hermanos, para nosotros también debe ser así. Es así. Nuestra justicia no es superior a la de Dios, hermanos. Nuestra justicia no es superior a la de Dios. La justicia de Dios es eterna y es bendecidora para nosotros. Y luego de este cambio rotundo de Job, encontramos que en el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus 3 amigos, que tuvo que orar por sus 3 amigos que habían pecado, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todo lo que antes le había conocido, y comieron pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová le había traído sobre él. Y acá yo quiero hacer un hincapié chiquito. Nosotros cuando leemos que Satanás quiere atacar a Job, podemos interpretar que Satanás lleva a cabo el ataque a Job, y no es así. Es Dios permitiendo que Job sufra. Y en tu vida y en la mía, es Dios permitiendo prueba. Y ¿sabes qué? Dios sabe cuándo empieza y cuándo termina. Y Dios sabe que dentro de esa prueba luego hay bendición, hay aprendizaje, hay cercanía al Señor, hay dependencia de Él. Quitó su aflicción, su familia volvió con Él. Pasó de tener 7.000 a 14.000 ovejas, pasó de tener 3.000 camellos a 6.000, de 500 yunta de bueyes y asnas a tener 1.000, y le dio 7 hijos más y 3 hijas más. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿por qué no le dio 14 hijos y no le dio 6 hijas? ¿Por qué no duplicó sus hijos? Esto es simple, porque cuando Job murió se reencontró con sus hijos. Y esto nos da a entender que a Dios no se le escapa ningún detalle. Puede ser muy difícil tu prueba, hermano. Puede ser muy difícil tu prueba, pero al Señor no se le escapa ningún detalle. Y al terminar vas a poder ver que Dios siempre estuvo en control. Dios siempre estuvo en control. Y vivió 140 años y vio los hijos de sus hijos, a sus nietos hasta la 4ª generación. Y vemos un final de Job, de mucha bendición, después de haber pasado grande prueba. Y en resumen, ya para terminar, menos mal que nuestra justicia no tiene nada que ver con la justicia verdadera, que es la justicia de Dios, hermano. Menos mal que no se nos encomendó ser justos a nosotros, porque ¿qué sería de nosotros? Si Jesucristo hubiese operado como nosotros operamos, o como nosotros tenemos esta lógica de lo que es correcto e incorrecto, ¿cómo me va a venir a buscar Jesucristo a mí? ¿Cómo va a venir a redimirnos a nosotros, hermanos? Menos mal que nuestra justicia no tiene nada que ver con la justicia de Dios. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo, ¿por quién? Por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió, pero venció a la muerte y nos redimió. El justo por los injustos. Gracias a Dios que su justicia es mucho mejor que la nuestra, hermano. Segundo, el sufrimiento y los problemas tienen que llevarnos a la perseverancia en Dios y asumir que Dios está al control de todo. Problemas vamos a tener, vamos a tener y van a seguir llegando. Pero lo importante es cómo lo abordamos nosotros. ¿Cómo vas a abordar el problema que vas a tener la semana que viene, el problema que tenés actualmente ahora? ¿Vas a seguir luchando con tu fuerza? Y yo cuando digo la palabra problema, yo calculo que a cada uno se le ocurre algo diferente, porque todos tenemos problemas. Bueno, pensá en ese problema. ¿Cómo lo vas a abordar? ¿Vas a seguir luchando con tu fuerza? ¿O vas a reposar en Dios? ¿Vas a reposar en el que tiene un plan para tu vida? Fíjate lo que dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar los pasos.
Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes, solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar, dice la traducción al lenguaje actual. Amén, hermano. Amén a los planes de Dios. Dios tiene un plan para mi vida que es mejor que lo que yo pueda planificar. Por más que me siente muchísimo tiempo y piense hasta el más mínimo detalle, el plan de Dios en mi vida va a ser mejor. El plan de Dios para tu vida va a ser mejor, hermano. Debo sujetarme al obrar de Dios y entender que eso tiene recompensa. Dios está al cuidado de todos los detalles. Hermanos, ojalá que el Señor haya hablado como habló en mi vida. Ojalá podamos entender lo grande y soberano, cómo trasciende en la vida de todos nosotros nuestro Señor. Y lo importante de dejar a un lado nuestros planes, nuestra forma de resolver problemas. Porque del otro lado está la justicia de Dios, que está preparada para, además de sacarme de ese problema, bendecirme al final, enseñarme al final. Que el Señor bendiga su palabra.